La pandemia de la COVID-19 ha puesto de moda el teletrabajo. Muchos expertos opinan que ha llegado para quedarse. Por ello, hoy en este canal abordamos el teletrabajo desde un plano psicosocial. Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal, que es vuestro canal, el canal de Aldemial, en el que hablamos, como siempre, de todo, pero poniéndole algo de psicología. Y hoy vamos a poner algo de psicología a un tema muy actual: el teletrabajo. Y lo primero de todo sería definir el término, pero para eso necesito mis gafas, así que, Concha, dámelas. Porque tú, Concha, ¿tú teletrabajas? Sí, lejos de Guijuelo. Y es que para definir el término teletrabajo nos vamos a valer por la definición que emitió en el año 2016 la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización lo definió como una forma de trabajo que tiene dos implicaciones diferenciadoras principales. La primera de ellas es que es un trabajo en un lugar diferente a la oficina o a las instalaciones de producción normales o propias de la empresa. Y en segundo lugar es que se usan las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, para llevar a cabo dicha labor. Ya solo con escuchar esta definición podemos hacernos a la idea de la revolución que puede suponer para una empresa y para un trabajador cambiar a este otro modelo. De hecho, antes de que comenzara la epidemia de la COVID-19, muchas empresas tenían planes específicos en los que estaban intentando introducir el teletrabajo para lograr beneficios tanto en la organización, en la producción, en el bienestar de los empleados, etc. Pero llegó la pandemia y se lió parda. Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Y las empresas tuvieron que, aquellas que podían y en aquellos sectores en los que se podía teletrabajar, implementar a toda leche el teletrabajo en sus organizaciones. De hecho, y fijándonos en ese trabajo de este mismo año de Ángel Bezunegui Eraso y Amaya Erro Garcés, nos permite decir con sustento empírico que en España se implementó de una manera rápida y de una manera, digamos, masiva el teletrabajo en muchas organizaciones. De hecho, añaden una gráfica y es las veces, los términos, la evolución de las búsquedas del término teletrabajo en Google, y podemos ver que a partir de marzo de 2020 se disparan esas búsquedas, lo que nos quiere decir que en nuestro país el teletrabajo está entre nosotros. Como os decía al principio, los psicólogos tenemos mucho que decir en torno al teletrabajo. Psicólogos de las organizaciones, psicólogos laborales, psicólogos de la salud laboral, son los especialistas que deberían tenerse muy en cuenta para guiar esta transición que estamos llevando a cabo hacia el teletrabajo. De hecho, esto ha sido un reto para la psicología desde hace mucho tiempo. Si nos fijamos en este artículo del año 2002, hace 18 años, bajo el título Teletrabajo y Salud, un nuevo reto para la psicología, queda claro que nuestra figura es muy importante a la hora de abordar este ámbito. De todas formas me río, porque ¿quién le iba a decir aquí a María Bernardina y a Eva Cifre que 18 años después íbamos a estar hablando de teletrabajo, pero porque un virus asesino, no, un virus asesino, por favor, drama, porque una pandemia nos iba a obligar a tener que cambiar rápidamente nuestra forma de trabajar. El caso es que en general puede haber como una atmósfera de pensar de qué guay es el teletrabajo. Y el teletrabajo tiene cosas guays, pero cosas no tan guays. Guiándonos por esta revisión del año 2017 da Ida Isabel Tavares, una investigadora portuguesa, después de consultar la literatura pertinente, la literatura disponible, resume muy bien en esta tabla cuáles son las ventajas y las desventajas que la ciencia ha puesto sobre la mesa en el ámbito del teletrabajo. Vamos a repasarlas y vamos a empezar por las ventajas. Bien, como pone en primer lugar, y es algo que todo el mundo destaca, permite conciliar mucho mejor a todas las personas, es decir, tener un mejor balance entre la vida laboral y la vida personal. Además, te permite tener más flexibilidad y autonomía, y una que para mí es la fundamental, que luego os hablaré de mi experiencia en el teletrabajo, pero ya os adelanto que para mí esta es la fundamental ventaja, y es que te ahorras los desplazamientos por trabajo. Más ventajas: está estudiado que también incrementa la productividad. Y alguno dirá, ¿qué explicación se le da esto de que aumente la productividad? Pues si nos fijamos en el trabajo, lo explica diciendo que el trabajador tiene menos, le interrumpen menos, puede trabajar más horas, cosa que a mí esto me parece peligroso, y sobre todo que se puede planificar mejor, y al planificarse mejor, digamos que podría aumentar la productividad y la autoeficacia. Otra de las ventajas es que aumenta la moral del trabajador y la satisfacción con el trabajo, aunque yo creo que esto es muy matizable dependiendo del trabajo, pero bueno, lo destaca esta autora. Y finalmente la última ventaja que destaca es que el trabajador se evita las
políticas de oficina, podríamos decir. Explica esta investigadora que con políticas de oficina se refiere a todas aquellas dinámicas que se generan en un grupo para conseguir poder, influencia, para conseguir una carrera más exitosa, etc. Y destaca que cuando el trabajador no está inmerso en esas políticas de oficina, pues entonces no tienen que esforzarse para ello y no pierde tiempo con ello. Estaría bien que aquellas cosas que os llamen la atención, que queden muy claras, o aquellas experiencias personales que os estéis sintiendo reflejados, que lo pongáis en comentarios para que tengamos un diálogo más rico. Y vámonos con las desventajas, aquellas que le tenemos que decir a las personas cuando nos dicen ¡qué morro! Es que tú teletrabajas. Y yo siempre digo lo mismo, digo, sí, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y siguiendo de nuevo al trabajo de la investigadora portuguesa, vamos a ver estas desventajas. En primer lugar, no hay límites muchas veces claros entre el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo personal, etc. Lo que puede llevar muchas veces a que sobretrabajemos, es decir, a que invirtamos muchísimo más tiempo en trabajar que lo que haríamos si fuéramos físicamente a una oficina con nuestro horario. En segundo lugar, yo os confieso que este es un término que he descubierto preparando este vídeo, está el fenómeno de lo que podríamos traducir como presentismo. ¿Qué es el presentismo? Pues es que el trabajador siga trabajando aun cuando está enfermo. Por ejemplo, tú te agarras un constipado de esos que se te agarran bien ahí a los pulmones. Y aún así, como estás en casa, pues dices, pues bueno, pues trabajo. Y está demostrado que trabajar en esas condiciones empeora el rendimiento, empeora la experiencia que tienes sobre el trabajo, es decir, que es bastante negativo. Más desventajas, y esta a mí también me parece fundamental, el aislamiento social. Cuando yo trabajo en casa, al final no estoy rodeado de compañeros y por lo tanto mi interacción con otros disminuye radicalmente. Y esta desventaja está muy relacionada con la siguiente, que es que hay pues un vacío de soporte, un vacío de apoyo. Es decir, yo esto lo interpreto como que no podemos ir al compañero a pedirle ayuda o hablar con nuestro jefe y decirle no entiendo esto directamente y físicamente. Y además, y esto me parece también muy importante, muchas personas no tienen un equipamiento adecuado para trabajar desde casa. Es decir, está muy bien que te manden a casa a trabajar, pero te tienen que dotar de los medios si tú quieres hacer un buen trabajo. La última desventaja que a mí también me parece que está muy en auge, muy de moda, porque la percibo bastante, es el resentimiento de aquellos, lo pone porque lo pone así, resentimiento, ¿no? De aquellos compañeros que no pueden teletrabajar. Es decir, como los reproches que puede llevarse un teletrabajador por parte de otros compañeros de su organización por el hecho de estar teletrabajando, como diciendo, joder, qué morro tienes que tú te quedas en tu casa. De hecho, también destaca esta investigadora en este artículo que el teletrabajo puede tener problemas de salud específicos asociados. Después de revisar la literatura, esta investigadora habla de que teletrabajar puede llevar a tener problemas musculoesqueléticos. ¿Por qué? Pues vamos, porque al final vas de la cama a la mesa y de la mesa a la cama. Lo que viene siendo moverse poquito y siempre en las mismas posiciones. Pero habla de otros dos problemas que desde el ámbito de la psicología me parecen mucho más interesantes. El primero de ellos es que los teletrabajadores se pueden dar altas tasas de sentimiento de soledad y de depresión. Los artículos que ha consultado esta investigadora lo fundamentan estos niveles de tristeza o depresión en que la persona tiene mucho menos contacto social con sus compañeros. De hecho, algunos estudios afirman que el 20% del tiempo de un trabajador es dedicado a establecer relaciones con sus compañeros. Si de repente yo elimino eso, pues os podéis imaginar. Y en segundo lugar, esta investigadora habla de que en los teletrabajadores puede haber unas tasas de ansiedad y estrés superiores. Y esto lo fundamenta en el sentido de que al final el teletrabajador tiende a sobretrabajar. ¿Por qué? Porque al final, digamos, tiene la sensación de que tiene más tiempo, tiene la sensación de que puede hacer más cosas y al final se mete en una espiral en la que intenta abarcar cada vez más. Como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, o dicho en otras palabras, acabas estresadito perdido. Pues bien, una vez que hemos definido el término, que hemos visto ventajas, desventajas, que hemos visto que no todo es del color rosa, os voy a contar mi propia experiencia con el teletrabajo. Os animo a los que también teletrabajéis o a los que queráis comentar algo en este aspecto, a que lo escribáis en comentarios y podamos establecer un diálogo. Bueno, el caso es que cuando estalló el primer confinamiento, en el mes de marzo de 2020, yo estaba trabajando en Sicol, que Sicol es un servicio de atención psicológica telemática gratuita e inmediata a los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Resumiendo, que se presta asistencia por vía telefónica o por email. El caso es que, claro, de repente nos vimos metidos en casa y teniendo que desarrollar el mismo trabajo, pero con nuestros medios. Y esta adaptación de medios técnicos llevó muchos quebraderos de cabeza. Por lo tanto, esto refuerza la idea de lo que decíamos antes, es decir, teletrabajo sí, pero creo que cuando se implementa el teletrabajo tiene que ser hecho
con los medios técnicos adecuados, suficientes y que garanticen que tú como trabajador puedas prestar una buena asistencia. En este caso se entiende que esto iba a ser así, que no podía ser de otra manera, porque de repente de un día para otro había que cambiar el sistema de trabajo. Entonces yo entiendo pues que no es fácil hacerlo. Vamos, que no estoy criticando a nadie, ¿vale? El caso es que, bueno, se soportaba, pero lo que yo peor llevaba era que en ese entonces vivía en una casa de una sola habitación y tenía la sensación de que siempre estaba en el mismo sitio. Claro, ahí había que sumar la cosa de que tampoco se podía salir a la calle. Pero luego, en el mes de noviembre, conseguí el contrato predoctoral, lo firmé, ya dejé este trabajo y comencé, digamos, a teletrabajar en este nuevo trabajo. Básicamente lo que tengo que hacer yo ahora es desarrollar mi tesis, aprender muchas cosas y apoyar en las tareas docentes que se me asignen, es decir, dar las clases prácticas que se me asignen. En ese sentido, teletrabajar a mí no me parece mal, porque yo me ahorro todos los desplazamientos a la universidad y ahora mismo sí que es verdad que no es estrictamente necesario que yo esté ahí presencialmente para absolutamente nada. No obstante, lo que yo sí que echo de menos es el contacto social. ¿Por qué? Porque si hacer un doctorado ya es algo que normalmente es un camino bastante solitario, en este caso que yo tengo la suerte de tener un contrato predoctoral, pues a mí me encantaría poder ir a la universidad y establecer relaciones pues con otros doctorandos. Generaciones anteriores lo han hecho, pero claro, a mí me ha pillado comenzar con esto del coronavirus y la verdad que muchas veces sí que echo de menos ese contacto con otras personas, el decir, pues vamos a parar 10 minutos y nos tomamos un café, o qué tal te está yendo a ti con este aspecto, o qué tal en esta clase, etcétera. Eso sí que lo echo bastante de menos. Y yo personalmente sí que veo eso de que se tiende a sobretrabajar. Al final uno tiene la sensación como que tiene muchísimos más tiempo y se obliga a meterse como en muchísimos más jardines. Claro, uno acaba con los pelos así, del estrés. Conclusión, ¿cuál sería? Que teletrabajo sí, pero teletrabajo bien implementado. Incluso yo soy más partidario de modelos mixtos, es decir, pues la mitad de la semana voy presencialmente, la mitad de la semana teletrabajo. Pero si se empezase a asumir un modelo total de teletrabajo, creo que como trabajadores tenemos que luchar mucho el que tengamos unas condiciones aptas y que se tenga en cuenta el bienestar del trabajador para desarrollar esas estructuras de teletrabajo. Así que nada, cuéntame en comentarios cuál es tu experiencia con el teletrabajo, si la tienes o si tienes a alguien cercano que se esté tirando de los pelos también por este aspecto. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo y es la primera vez que pasas por aquí, date una vueltecita por el resto de vídeos y yo os espero aquí el siguiente día que subamos vídeo para hablar, como siempre en el canal de Aldemial, de todo, pero poniéndole algo de psicología.